Che, qué linda que la agarré. ¿Ya empezaste? No, pasá. Ahí. Se van un poco allá cruzado. Es así. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Seguramente. Nos manda videos donde sale que la invitan a la fiesta musical. ¿Fiesta de qué? La invitaron a la fiesta musical. Ah, es linda, en serio. Igual a mí yo no me la veo. ¿Te acordás de esa remera, boludo? Sí. Malísimo. Pegó la red y el efecto. Metió 2 de Santa Cruz. Pero nada, amigo, supe que vos estabas tomando esto, pero tiempo a la liga, un partido nomás. Mantén que se como un partido porque te lesionaste. ¿Falta uno? ¿Qué más? No, el toque aproveché y dijo, che, si te falta uno, juego yo. Porque yo no quiero que te comprometas este chabón que este chabón no decide nada y hacer lo que sí, que no. Y después me quedó bueno que echaron. ¿Cómo te echaron? ¿Sabemos qué me echaron? ¿Cómo? Recto, bota. Tiene que ser lo más cómodo de los mejores. 400. 400 clavos. No, estos o 500. 400 clavos. ¿En la casa sacame una foto de la botina? ¿La pido o la pido? 491. Y en la vida pongo 491. ¿Qué lo pasa? Me cobré el aguinaldo. Para gastar un pan. Pará, si yo tengo lo mismo, mirá. Preguntalo, boludo, la última conversión de Bauti que tengo me dice, pasás una plata acá. Chau, gente. Gracias por... Bien de noche, boludo, de dos. No. Te debo una partido más cerca de otro campeonato. A ver, tira el piso. Atrás del 208. A mí no me apunté ni quiero Se da todo en la cara. Media hora. ¿Viste el único bueno de ellos en el 10 que teníamos? No, me lo pasó por... Ah, no, fue lo negro, allá, amigo, tipo, se la pisó
así, No, estaba así, mirá. y el chabón, o sea, Oli estaba así, le pasó así, pero... Oli venía por acá y había como un jugador de segundo y se dio vuelta, ¿entendés? O sea, ahí hizo como que me iba a pasar y se dio vuelta. Y justo Oli venía por acá y hizo por acá. Se quedó parado, Oli. Un tipo así vas a ver. Eso es una corrida sin pasión. De la saeta. Chau. Nos vemos. Chao, Facu. Nos vemos. Chao, Facu. Creo que voy a buscar mi cantera. Como estaba antes de hacer la cosa. Ya la mayoría de mi pase lo hacía todo el campo. Cada chico me movía con sus camaradas, moviendo el cuerpo. No las patas, no las Es importante porque pocas veces puedes jugar contra tus amigos y por estar en otro equipo. O ganar nada más, o lo que es. Yo quiero hacer todo lo que pueda. Te vas a la vida. Pero bueno, pues. al revés. Después para Santa. Después para Santa. Sí. Acá. Claro. ¿Eh? Capaz que el Jorge pueda. Voy a ir al lado. Ya está acá. No, no sé si va Sí, a las 7 tendría que estar, boludo. Si no, queda Tanina a las 7. Igual el zinc que le compraste, amigo. El zinc que le compraste es muy bien. Sí, pero no me lo vas a andar a 70 algo más. Ah, no, la campera, pues. 7 viene niño. Está en lo de Chávez. ¿Cuánto? Fue domingo Y se lo compraste a 30. Ah, ¿y no viene más acá yo? Compra a 22. Está reemplazando un mes y medio tenía en el trabajo. No mientas. Re exagerado, amigo. ¿Qué le pasa, guacho? Pobre pibe. Chávez. Boludo, me la vi. Yo por. No, por 30 te la doy. Como lo que me costó. Bueno, dejá de pensar. Mensual. ¿Me costó 30, Nacho? Sí, porque te costó 100 en total. 70 la campera y 30. La de UFC. ¿Qué patón? ¿Te puedo hacer una pregunta medio incómoda? ¿Por qué perdió Vélez? No lo voy a perder. Primero porque nos ganaron un penalazo en el primer tiempo, 0-0, y después porque ellos jugaron el partido de fútbol. Ah, por eso quieren clasificar a Sudamericana. Claro, nosotros necesitamos que pierdan para clasificar nosotros con la posible. No, si Platense la liga es una locura.
Me voy. Vale. Chao. Nos vemos. Bueno, los voy a invitar a mi evento, pero si no pueden no pasa nada, pero ojalá que puedan. Después les mando la invitación. Dale. ¿Querés el lugar? No, tranqui. ¿Se la ha pasado vos después? Joder, sí, va. ¿Qué opinan de mi taquito a los fútbol tenis que tiré? La tiré Ahí roba 28 y videos. después acabo de decir. 28 historias de acá al mes. ¿Qué opinan, tío? Es mi jugador favorito. No, es esa la tarjeta. ¿Eh? Y quedó de rebote. No, pero a todos se pasó antes. Boluda, boludo, no es palo. Boluda es la misa palo. Está borracho de repente. No, fue bien, salió. No, que un amigo... No, amigo, que salió muy bien. Boludo, pero Zamal para ¿Cómo se balancea? Eso fue ponerse de vuelta, él Zamal, era ¿cómo coach se de Zamal, balancea, amigo de Zamal? se retiró a los 30 y ahora empezó a jugar otra vez para torneo y salió campeón de tres torneos libres. No, ¿cómo van a tomar eso ahora? Yo tengo una Tranquilo, lo vamos para el partido. ¡No! Ah, muy bien. Es que te acompaño. Perdón. Me compran una Power con manzana. Estaba Juan y Madero PH, de que todo pelota. Esto va primero al perro. ¿La captaste? Muy buena. Te pegó la rodilla. Sí. Aparte, me parece que tiene rodillera, ¿o no? Sí. Para terminar, Porque se sabe que... Sí. Él decía, pasame acá, yo me voy tirando. Nosotros, mis amigos del colegio, cuando tratamos una jugada y nos salía como el orto igual. Pero no le dije nada. Para que me compre nada. Para que me compre nada. Yo lo dije. Sí, bueno, me compartís un poquito. Por eso te dije, está poco. Qué lindo. Constantino, hoy no voy a jugar, estoy recargado. Me encantaría imaginar que Está cargado de... Sí, todas las pelotas. De goles. Sí. Cargado de botín de gol. No, estoy recargado, me re bueno, casi estoy bien para mañana. Acá lo tenés, ahí lo tenés. No, voy a jugar tranqui, no voy a jugar.
Le dice, no entiendo cómo corriste. Ah, no sé, a veces no me dolía tanto. Y quedo frenándolo como no para, no hay chance. Ojo que me va el auto, me parece. ¿Listo? Ahí no, ahí está bien. Aso. Más o menos. ¿Ya está? ¿Te cumpliste? ¿No era que no ibas a jugar para no cargarte, Santino? Para que no lo carguen. ¿No era que no ibas a jugar para no cargarte? No, porque después juego de vuelta. Claro. Sí, lógico. Claro. Encima juego contra él. No hay chance que pase, así que. Y encima juego contra él y el hermano juega contra él también. Y ahora ellos están unidos y después nos juegan contra él. La vida es eso, un día son un equipo y otro día. Habla sin espacio. No hubo una coma. Somos malos. Santi. San. ¿Este es el último que me queda? Estos. De 6 a 7 te queda el último. 7, 6 a 7. Pues ahora se está jugando el novela 6. Claro. Ah, no, claro, son 3 últimos. ¿No menos así está? 25 queda. ¿Qué? ¿Qué minuto va la grabación? ¿Por qué? 18. 18. ¿Qué? ¿Qué estafa? Se queda el arquero. Avisá en el grupo, porfa. Tiene una burquinita. Tiene la retirada. Un cuadro libre. ¿Quién? Ula. Pero bueno, solo con todo. Vamos a romper. ¿Cómo es el que Tiene que tengan el coso de doble. o la fuerza de la categoría? Nos ganaron con el peor equipo que tuvieron en su historia. Sí. Y el peor partido que se jugó en la historia. Se tiraban al piso todo el ¿Pero qué fue tiempo. tipo bebé? No, es por liga. Por liga. Liga. Yo me lo perdí ese. Habrán jugado 5 minutos. Pero tipo todo bien, la épica cuando juegan. Nada, se va de leyenda, obvio. Sí, en el partido está todo mal. Ahí sí Santino jugaba con nosotros y no con Burkina. Ah, Pero Franco juega con ellos. Claro, pero Franco se juega. el chat. Tipo, vos te vas a soy de darle esa Mate, ¿no? Mate. Mateo. Se puede correr Mateo así. Sí, perdón. Es el jefe, Franco. El jefe hace lo que quiere. Vos le dijiste ya. Ah, sí, ya le dije, perdón. Pero no, la pelota me va a ver. Todo el tiempo me juegan con lo mismo. Dale, escúchame. Pero tipo, ya la Yo tenés o no la salgo por la banda pues, o de nuevo. Tenemos que arreglar un horario. O sea, vos tenés que tener. Dice que para diciembre calcula un 30% de aumento. Y Aguinaldo también. Quieren, ¿no? Y Aguinaldo también. Dale. Aguinaldo van a porcentaje, no sé si todavía a la mitad.
Sí. No, esa está bien. ¡Ay, pará! Acá digo. Esto para cuando sea grande, ¿viste? Tranquilo, tranquilo, Pero si yo te digo, no sé, a pura de las cosas, me animo a decirle cuando estamos en el auto. Usa la razón que esa casa, para coso y ya sabes. Yo solo me ubicaba de memoria, y después que no, Encima allá de la que pica a trabajar y salió él. Igual adelante no quería Yo me anoté en presentación, estos son los últimos de sexto. Y le dije, ¿puedo jugar a ustedes? No, no, partida. Me hicieron una cosa. Ahí está, de impresentable, pero ahora si nos llamamos Vasco... ¿Cambiaron el nombre? Yo voy a agarrar el auto y lo voy a poner atrás. Vamos, dale, yo también voy a buscar música. Dale, busca algo para ti. Dale. Sí, igual me acuerdo de ronda y mucha gente se queda y ahora somos dos. Qué boludo. Del partido salía 2 pesos. Bueno. Parece que es el momento. 2-2, ¿no? Pero lo dio vuelta. 3-2. Sí, sí, sí. No sé. Atento, Marce, que se fue. La pelota dice que sigue rodando por Longchamps. Yo quiero ir a buscar mi camperita. Ir a buscar mi camperita, pero estoy filmando. Sí, Marce. No, mira, voy a estar así. Amigo, ya no toco la computadora. No, además, ¿Cuánto va el partido? Lo dio vuelta, ¿no? ah, eres premio, boludo, pero... ¿Cómo va esto? ¿Lo dieron vuelta? 4 a 3 o 4 a 2. Che, ¿me tenés un toque? Voy a buscar la carterita. Nunca terminamos cerrando nada. ¿Qué pasó? Pará, voy a poner tiempo de vuelta. Eso te iba a decir. ¿Cuánto tenés, no? Dale, viejo, vamos ganando.
¿Conseguiste plata? No. ¿A quién le quiere meter? Central, pa, 15 puntos solo, ¿Contra quién juega Central? Ah, es verdad, viene medio golpeadito, conseguime 5 lucas. 15. ¿Qué le quiere meter? ¿Que gana o...? El primer tiempo lo va a ganar, pa. Central. Volante, los pedales, todo. Le dije que no porque para mí no lo iba a usar. Y ahora vos lo buscás y estás casi 60 lucas. Está recuperar la tela ahí. Qué buena la mía, Adrián. Vamos a ver si bajó, si subió, Sí, ahora bajó a 11, pero banda. Y el primer tiempo 10.0. Es una banda, boludo. Dios, un montón. Si Central encuentra un golcito y se le para bien, el primer tiempo se lo gana. Sí. No ¿Sabés tenga cómo, duda. ¿Sabés cómo son esos partidos? Aparte, ¿sabés por qué? El técnico nuevo, viste que siempre los equipos con técnico nuevo te hacen un poco el partido. Sí, Agarró sí, Holland, amigo. No va a salir a querer comerse el tren 10 minutos. Ni No. nada. Si era el técnico viejo que están en bola, sí, pero... Che, me estoy cagando de frío, amigo. Hace frío, amigo, sí. A las 7:15 no termina este y me voy a para allá a buscar plata como sea. Así que recatame 10 lucas. Vos me contás 10 lucas. 10 lucas. 10, 5, no sé. ¡Tute! ¡Tute! Ah, capaz se tiene, boludo. ¡Vamos, chicos! Dale día Tute cuando viene, que ahí me dio. 4 hacia abajo. ¿Dónde rescataste? ¿Eh? ¿De dónde rescataste? Lo afané atrás. Me sirve, Ya, está mal, boludo. Me pedí la pelota y me dejó allá, boludo.
¿Cómo si empieza? No, estamos todos literalmente, había pueblo, boludo, que estaba decíamos el pueblo de la playita ahí. Todo por qué matan. Claro, bueno. Y nada, por eso estuve fuera. Y ahora... Fue 2 años creo que... Claro, El plan es ese. Nada, creo que consigo un gestor, pero lo que venía hace meses que lo planeando, tramitando, todo tratar de incluso un gestor para que me ayude, que esté ahí. Claro, Lo vi, viste, estaba re tranquilo, que ya iba a salir, que ya se iba a poner las zapatillas. Ahí lo tenés el pelotudo. Ahí lo tenés el pelotudo. ¿Qué dice? Uy, no, pará, me vengo que me duele. ¿Qué pasó? ¿Ya está hablado eso? Ahora vemos, no sé, amigo. Yo no lo... Todavía no. Me pedí a mí, boludo, si yo no tengo la plata. Ahí le pido. Ahora vemos, amigo, ahora vemos. Ale, estamos ¿Viste cuando aparece en la caja? No comprometa al personal. Sí, boludo. ¡Estamos acá, amigo! ¿Dónde te vas allá? Oh my god!
¡Ah, boluda! Ahora parla italiano. Ahora para la Parlo pelota, español. salí de acá. ¿Cómo estuvo eso? Viene acá a franear que se fue a otro lado. Sí. Una paja. Estaba esperando un policía que no pasó nunca porque estaba re anti argentino mal. Una paja. Después me enteré encima. Después de que era ahí, 30 re días mal. esperando al chabón, esperando que pase, no pasaba. Y no pasó y a los 45 días automáticamente se me tiraba el trámite. Claro. Perdón, ¿me puedo sentar acá? Obvio. Ahí mismo, acá sentado. Marce, ¿te querés sentar? Si viene la persona, Se fue la 8. Y nada, Calabria. La región sur de donde se ve todo. hermoso, las mejores playas. Las mejores playas. Para mí sí, boludo. Dame, yo tengo. Había un pueblito, boludo, que se llama Nicotera, que está ahí en la costa, por el lado izquierdo, ponele, de Italia, de la bota. Todo argentino, Bueno. boludo. Ahí todos los argentinos, ahí iba a meter el trámite, pero escuchá, cayó una auditoría al municipio, que estaba inundado de argentinos haciendo el trámite y nada. Realmente descubrieron y laburaban como el orto, se emitían ciudadanía tipo sin sello, o sea, todo para sacar. Tipo, cayó una auditoría y de pedo no había ingresado mi trámite, entonces a Rey me pude cambiar otro pueblito, en medio de la montaña, porque claro, iba a estar al lado de la playa. No. Sé que listo, me quedo acá. ¿Qué onda? ¿Pero era lindo? ¿Todo bien? Igual, estaba media hora de la playa. Dos cotas, media hora. El segundo tiempo ya. Ahí bajé el villa ahí en medio de la nada. Igual lleno de argentinos, de cruzados argentinos en todos lados, chabones que laburan en pizzería. Yo estuve laburando de cafetero en Nápoles, boludo. ¿En serio? Fue cafetero no de mozo en una cafetería, pero también hacía café. Y después en una escuelita de fútbol. ¿En serio? Sí, ¿Son chotos los pibes? no, son re buena onda. No, pero digo chotos en el sentido de malos jugando. Son medio picapiedra. Tipo, Ah. los tanos son Unga. todo para adelante, pum para arriba, patean para arriba. Acá jugamos más lindo, obvio. Pero la gente, la calidad, cuando saben que sos argentino, sabes, mucho más. Tipo en Nápoles, más que nada. Tiago. Por el Diego, boludo. Es el Diego, Sí. literalmente. El Diego te salva de todas. ¿Pero vos sabés hablar o era un...? Sí, aprendí, aparte me contraté un profe particular virtual, italiano. Ah, clave. Pero también laburando, tipo conviviendo, compartiendo con la gente, aprendí italiano al toque. Clave. No, yo me acuerdo cuando Ya de por fuimos- sí, viste, se parece un poco. Sí, eso. No, ahí te Compartís palabras, viste. Sí, ahora te mandaban a hablar en ruso, ya es... No, bueno, buena. Todo tranquilo. Dice el profe que no tenés que... Pero nada, no, la verdad que un flash. Una vida totalmente distinta, re tranquilo, en medio de la montaña, tipo... Sí. Anteayer, llegué el miércoles, salí a caminar por primera vez, tipo fui al banco y re secuencia. Todo para decir que fue al banco y que tiene plata. Ah, bueno, no tenía un mango, boludo, tenía que depositar. ¿Qué parte de Italia es? Calabria, el sur, abajo de Nápoles. Sí. Nápoles tiene una región que se llama Campania, abajo está Calabria. De donde vienen todos los tanos argentos, Viene los ahí. tanos potos originales, vinieron de allá. Y nada, conocí a Polito de mi familia, estaba Micheli en todos lados, el apellido en todos lados. La puta madre, soy lo más. Claro, me sentí como... Qué capo que soy, la re puta madre. Ámenme. Que ahí ahorita a comprar algo, hacemos una reverencia. El Tano, no te falla. Eso sí, todos viejos, ahí en Calabria no queda... Los viejos se van a Roma, a Milán, a laburar, a estudiar. ¿Te agarras una vieja? ¿Te agarras una vieja? Me cocinaba todos los días. Oh. Y después le reveló. Estábamos. Una señorita, una sugar Hace un año divertido. me cocine, me banque. ¿Qué onda? ¿Cuánto está? Acá se llama botinera, pero con unos pelitos. Estamos saliendo. Dale, boludo, no te pases.
están bien. Comí como un animal y volví más flaco. Lo primero que Boludo, ya se dice mucho que... es que la harina no te engorda. Acá le ponen todo el glifosato, toda esa mierda que le ponen para tirar las cosas. Tanto las plantas como la harina, todo lo que Bueno, había gente que decía... ahí está todo regulado para que no, para que todo sea natural. Los tomates tipo tienen un color natural de tomate. que viene con el cálculo. Pero para tipo... Bueno, una amiga también había en un momento, nada, con el calor de verano, fue de 20 años, tipo, recién la 20 años, pero vio mucho que decía que había gente que viajaba, no sé, de acá a Italia, volvía y decía que no celíaca, pero medio intolerante, o sea, no llegaba a ser celíaca, pero conscientemente intolerante, que decía, ahí no me afectaba. Tipo, iba y realmente la comida no la afectaba. Pues igual me parece que ahí la avena la podías comer, porque la avena me parece no tiene gluten, pero como es cosechada cerca del trigo no se puede. Puede ser tranquilamente. Pero ponerle ahí... Esa es Modifican genéticamente las cosas, no le tocan nada. Pues no se puede. que boludo. Vos te das cuenta, aparte, cuando comes algo cosas. Ahora tenemos una platita de tomates cherry en casa. Ah, no, Santi Yo tipo, viene ahora. vivo para que después. cada... Como estoy viendo los tomates, el toque que uno se La pone huerta. ropa es tipo, ataco. No son lo más. De la huerta. Sí, aparte, Eso es muy rico también. los tomates. No, igual tenemos tipo, toda la huertita acá. otra cosa, ponele que los vivía fiambre y pastas. Como estaba en el pueblito ahí, Ah, la pasó re mal. 30 días más, te tienes que quedar una vivía pasta. fiambre, pasta, vino. Qué rico el fiambre Pan, allá, pan. ¿no? Sí, no sabés lo que es. Nada que ver. No, olvidate, otra vida. Lindo. ¿Cómo va? ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? Tarado. ¿Cuánto va 5-5? Sí, creo que... La altura. Creo que vas a tener que... O no, creo que no, creo que no. ¿Cuánto falta?
Ya, subí vos. ¿Qué? Cerró 3 ahí. Vi uno que cerró. Bueno, 3. No. Porque ellos no saben eso, no saben que... ¿Querés dejármelo? Después cuando termino el jugar te lo pido. Dale. El Checo, la otra, el jugar, me impacta. Claro. El día, por ejemplo. Yo quería llamar a Lalo y me voy. Tanto miedo que había. Nunca y lo voy a hacer un partido. Luego me decía porque no sé qué hablar con Gaby González. No sé qué tanto pasó, boludo. Juro que tuvo peores cosas, boludo. A veces que nunca me lo podía ni ver, boludo, y ahora lo quiere. Con Morena también, hubo un par de veces que lo gritó. Déjate una vez y dije siempre por eso. Sí, creo que sí. O sea, se recontra calentó, terminó. ¿Por el partido? ¿Por el gritó? En realidad juega Carnal Santa Cruz. Y atrás tuve el modo de camisa, cayendo atrás caminando en cámara lenta. Increíble, boludo.
A mí no se me ocurriría nada. ¡Felicidades! A mí no se me ocurriría ni escribirle su felicidades, ¿qué le va a hacer? ¿Dónde está el doc? ¿La doc o el doc? ¿Allá? Sí. Este me va a matar. Morgan Travel, le dice. Vas a recorrer la playa todo el día, vale, una media hora.